Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, I primi buenos passi della días. Chiesa nel mondo sono stati scanditi dalla preghiera. Los primeros pasos de la I scritti Iglesia en el mundo apostolici e estuvieron la grande marcados por la narrazione degli oración. atti degli Los apostoli escritos ci apostólicos y la restituiscono gran narración l'immagine de di los una hechos de Chiesa los in apóstoles cammino, nos una devuelven la Chiesa imagen de una operosa iglesia en che però camino, trova nelle trabajadora, riunioni di pero que preghiera la encuentra en las base reuniones de e oración la l'impulso base y el per l'azione impulso para la missionaria. acción misionera. L'immagine della primitiva comunità di La Gerusalemme imagen de la è punto comunidad di primitiva de riferimento per ogni Jerusalén es altra punto de esperienza referencia cristiana. para cualquier otra experiencia Scrive Luca cristiana. nel libro degli Atti, Escribe Lucas en el libro erano de los Hechos. perseveranti Acudían nell'insegnamento degli apostoli asiduamente e a la nella enseñanza comunione, de los nello spezzare del apóstoles, pane a la e nella comunión, preghiera. a la fracción del pan y La a las comunità oraciones. persevera nella preghiera. La comunidad persevera en la oración. Troviamo qui quattro caratteristiche essenziali della vita ecclesiale. Encontramos aquí L'ascolto 4 dell'insegnamento características degli esenciales apostoli, de la vida eclesial. La primo, escucha de la secondo, la enseñanza de los custodia della apóstoles, comunione primero. reciproca, Segundo, la terzo, la custodia de frazione la del pane, comunión l'Eucaristia, recíproca. e Tercero, la quarto, la fracción del preghiera. pan. Y cuarto, la Esse ci oración. ricordano Estas che la nos esistenza recuerdan que della la Chiesa existencia ha de la senso Iglesia tiene se resta sentido si saldamente unita in permanece Cristo, firmemente unida a cioè Cristo, es decir, nella comunità, nella en la sua parola, comunidad, nella Eucaristia e nella en preghiera, su palabra, en in la modo di Eucaristía unirci noi y a en la Cristo. oración, unidos a Cristo. La predicazione e la catechesi La predicación y la testimoniano le catequesis parole e i gesti testimonian del las Maestro. palabras y los gestos del La Maestro. ricerca costante La della búsqueda comunione fraterna constante de la comunión preserva da fraterna egoismi preserva e de egoísmos particolarismi. y La particularismos. frazione del pane La fracción del pan realiza sacramentos de la presencia de in mezzo a Jesús noi. en medio de Lui non sarà nosotros. mai assente. Él no estará nunca Proprio ausente. nell'Eucaristia Lui Precisamente Él vive e está en la cammina con noi. Eucaristía. E Él infine vive y la camina preghiera, con che è nosotros. lo Y spazio del finalmente dialogo la con il oración, Padre que es mediante el Cristo espacio del nello diálogo Spirito con el Santo. Padre mediante Cristo en el Espíritu Tutto Santo. ciò che nella Chiesa cresce Todo fuori lo di que queste en la Iglesia coordinate crece fuera è de privo estas di coordenadas no tiene fundamento. Per discernere una situazione dobbiamo Para chiederci discernir una queste quattro situación debemos coordinate, come in queste preguntarnos situazioni estas 4 c'è coordenadas, cómo en ci sono estas queste coordinate. situaciones están La estas predicazione, coordinadas. La la predicación, ricerca costante della la comunione búsqueda fraterna, la continua carità, de la fraternidad, de la caridad, la frazione del pane, cioè la vita eucaristica la vida e la preghiera. eucarística y la oración. Qualsiasi situazione deve Cualquier essere situación valutata debe ser alla evaluada luce di a la queste luz quattro de estas coordinate. 4 coordenadas. Quello che non entra in queste Lo coordinate que no è privo entra di ecclesialità, en estas non è coordenadas ecclesiale. está privado de È Dio eclesialidad, che fa no la es Chiesa, eclesial. non i Es clamori Dios delle quien opere. hace la iglesia, no el La clamor de Chiesa las obras. La non è iglesia un mercato. no es un mercado. La Chiesa non è La iglesia no un es un grupo de emprendedores que van con questa impresa nuova. adelante con esta empresa nueva. La Chiesa La è opera dello iglesia Spirito es Santo obra del Espíritu che Santo, Gesù ci ha inviato per que Jesús radunarci. ha enviado Chiesa para unirnos, è proprio para reunirnos. il La lavoro iglesia dello es Spirito precisamente el nella trabajo comunità cristiana, del Espíritu en la comunidad cristiana, nella vita comunitaria, en la vida nell'Eucaristia, comunitaria, en la nella Eucaristía, preghiera, en la oración, sempre. siempre. E tutto che cresce fuori di queste Todo lo que crece coordinate fuera de estas è privo coordenadas di fondamento. È no come tiene una casa fundamento. costruita sulla Es sabbia. como una casa construida Dio sobre che fa la la arena. Chiesa, Es Dios quien non il hace clamore delle la opere. iglesia, no el clamor de las obras. È la parola di Gesù che Es la riempie palabra di de senso i Jesús nostri la que sforzi. llena de sentido È nuestros nell'umiltà esfuerzos. che Es si en la costruisce humildad il que se futuro del mondo. construye el futuro del Alle mundo. volte A veces sento una grande tristezza siento una gran quando tristeza vedo cuando qualche veo comunità alguna comunidad che con buona volontà, que con ma buena sbaglia voluntad, la strada perché pero pensa se di fare la Chiesa equivoca el con camino raduni, porque come se fosse un piensa partito politico. hacer iglesia con las reuniones como si fuera un partido político. La mayoría, la minoría, ¿qué piensa sobre esto, sobre aquello? Esto es como un sínodo, una estrada, un camino sinodal que tenemos que hacer. Y yo me pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está el amor comunitario? ¿Dónde está la Eucaristía? Sin estas 4 coordinadas, la Iglesia se convierte en una sociedad humana, en un partido político, mayorías, minorías, los cambios se hacen como si fueran una empresa
para mayorías o minorías, pero no está el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo está garantizada por estas 4 coordenadas. Para evaluar si una situación es eclesial o no, nos tenemos que preguntar sobre estas 4 coordenadas: la vida comunitaria, la oración, la Eucaristía. ¿Cómo se desarrolla la vida en estas 4 coordenadas? Si falta esto, falta el Espíritu. Y si falta el Espíritu, nosotros seremos una bella asociación humanística de beneficencia. Bien, muy bien. También un partido, digámoslo así, eclesial, pero no es iglesia. Y por eso la iglesia no puede crecer por estas cosas. La iglesia no crece por proselitismo como cualquier empresa. La iglesia crece por la atracción, y quien mueve la atracción es el Espíritu Santo. No olvidemos nunca esta palabra de Benedicto XVI. La iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción. Si falta el Espíritu Santo, que es quien atrae a Jesús, no está la iglesia allí. Hay un buen club de amigos con buena intención, pero no está la iglesia, no hay sinodalidad. Leyendo los Hechos de los Apóstoles, descubrimos entonces cómo el poderoso motor de la evangelización son las reuniones de oración, donde quien participa experimenta en vivo la presencia de Jesús y es tocado por el Espíritu. Los miembros de la primera comunidad, pero esto vale siempre también para nosotros hoy, perciben que la historia del encuentro con Jesús no se detuvo en el momento de la ascensión, sino que continúa en su vida, contando lo que ha dicho y hecho el Señor, la escucha de la palabra, rezando para entrar en comunión con Él. Todo se vuelve vivo. La oración infunde luz y calor. El don del Espíritu hace nacer en ellos el fervor. Al respecto, el Catecismo tiene una expresión muy profunda. Dice así: el Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su iglesia. Esta es la obra del Espíritu en la iglesia, recordar a Jesús. Jesús mismo lo dijo. Él nos enseñará, les enseñará y los recordará. Pero no como un ejercicio mnemónico. Los cristianos caminando por los senderos de la misión recuerden a Jesús haciéndolo presente nuevamente, y de Él, de su Espíritu, reciben el impulso para ir, para anunciar, para servir. En la oración el cristiano se sumerge en el misterio de Dios, ese misterio que ama a cada hombre, ese Dios que quiere que el Evangelio sea predicado a todos. Dios es Dios para todos, y en Jesús todo muro de separación es definitivamente derrumbado. Como dice San Pablo, Él es nuestra paz, es decir, el que de los dos pueblos hizo uno. Jesús hizo la unidad. Así la vida de la iglesia primitiva está marcada por una sucesión continua de celebraciones, convocatorias, tiempos de oración comunitaria y personal. Y es el Espíritu que concede fuerza a los predicadores que se ponen en viaje y que por amor a Jesús surcan los mares, se enfrentan peligros, se someten a humillaciones. Dios dona amor, Dios pide amor. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Los primeros cristianos en oración, pero también nosotros, que venimos varios siglos después, vivimos todos la misma experiencia.
El Espíritu anima hoy todo, y todo cristiano que no tiene miedo de dedicar tiempo a la oración puede hacer propias las palabras del apóstol Pablo, que dice así: la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La oración te vuelve consciente, te hace consciente de esto. Solo en el silencio de la oración se experimenta toda la verdad de estas palabras. Y debemos retomar el sentido de la adoración. Adorar a Dios, adorar a Jesús, adorar al Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Adorar en silencio. La oración de adoración es la oración que nos hace reconocer a Dios como inicio y fin de toda la historia. Y esta oración es el fuego vivo del Espíritu que da fuerza al testimonio y a la misión. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la oración en las primeras comunidades cristianas. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en otros escritos apostólicos 4 características esenciales de la vida de la Iglesia: la escucha de la predicación de los apóstoles, la comunión recíproca, la fracción del pan y la oración. Estas 4 coordenadas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece unida a Cristo. Todo lo que crece fuera de esto carece de fundamento. Es como una casa que se construye sobre arena. Los primeros cristianos experimentaron que la oración es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo, y descubrieron que el encuentro con Jesús no era algo histórico, sino que continúa en la propia vida, infunde paz, luz y calor a la existencia y es el motor de la evangelización. La vida de la Iglesia desde los comienzos está marcada por celebraciones, reuniones y momentos de oración personal y comunitaria. En los encuentros de oración, los cristianos se sumergen en el misterio de Dios, que da amor y pide amor, y hallan en él el fundamento y el impulso para la acción misionera. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El próximo domingo iniciará el Adviento, tiempo litúrgico que nos ayuda a prepararnos para la Navidad. Los animo, por lo tanto, a dedicar momentos a la oración, meditando a la luz de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que la habita vaya iluminando el camino a seguir y transformando el corazón en la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Ha sido el saludo en su lengua materna.